Veré qué hay para comprar en Amazon. Pues bueno, vamos a buscar un poco de trenes de Thomas and Friends. Vamos a buscar Thomas de Arcoiris, Merlin Push Along. Ese pack ya lo tengo de Push Along, un Charlie. Un Push Along del reboot, pero cuesta 452 pesos. Se me hace muy caro, los Push Along están como a 80 en las tiendas. A ver, veamos qué hay por aquí. ¡Oh, por Dios! 5 Push Alongs del reboot en 458 pesos. Esto es una completísima ganga. Lo voy a comprar. Listo, mi gente. Ahora sí, a esperar a que lleguen. Oh, Thomas, soy la locomotora más fuerte y rápida en Sodor. Quítate de mi camino. ¿Qué locomotora tan tonta eres, Gordon? ¡Eres un presumido! ¡Llegó el correo! Por fin la espera terminó y ahora vamos a ver los nuevos Push Alongs que... ¿Dónde está el paquete de Amazon? Oh, está aquí abajo. Qué bueno, pensé que ya me habían estafado. Muy buenas, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, porque el día de hoy, como ya vieron en el título y en la introducción, me acaba de llegar este paquete de locomotoras Push Along de Thomas All Engines Go. Aquí las veremos a detalle y llegaremos a la conclusión de si vale la pena adquirirlos o no. También los estaremos comparando con otros modelos de distintas marcas, como serían Take Along y con el anterior Push Along. Así que, hecha ya la introducción, comencemos. Peter Sam 24. Antes de abrir la caja, quería que notaran un par de detalles que vi en el empaque, como este hermoso arte promocional en la parte de atrás. Algunos pensarán que no es la gran cosa, pero me parece estupendo que agreguen este tipo de detalles en sus empaques. Por aquí arriba estarían los nombres de los personajes en diferentes idiomas, y creo que fuera de eso la caja es bastante básica. Tiene bonito diseño y es muy compacta, así que una vez vista la caja, ahora sí pasemos a abrirla. Una vez abierta, hacemos a un lado el empaque y ahora sí, comencemos a revisar cada personaje. Comencemos con la estrella protagonista del programa, Thomas. Iniciemos viendo el rostro del personaje, que a mi parecer está muy bien diseñado y tiene mucho parecido al de Thomas a comparación de su modelo en Trackmaster. Eso sí, considero que el rostro está un poco grande tomando en cuenta las medidas del producto. ¿Ustedes qué opinan? De los laterales está muy bien diseñado, y me llama la atención ver que sus silbatos son muy altos, incluso más que la cabina. Y como pueden notar, no añadieron los círculos de las ventanas en la parte de la cabina. Sus detalles en color rojo, el número 1 y el modelado del carbón están muy bonitos. Y las ruedas, que es uno de los aspectos que más cambios tuvo, están impresas con un color azul y bordes grises. Algo que agradezco es que hayan pintado por fin los parachoques de las locomotoras, un punto extra para estos nuevos Push Along. No sé ustedes, pero algo no me termina de convencer en Thomas. No sé si es el tamaño de su cara, o que su chimenea es más corta de lo habitual, pero me da la sensación de ver a Thomas un tanto extraño en Push Along. Su calificación total es de 6. Tomando en cuenta sus proporciones un tanto desordenadas y sus demás detalles, se quedará con esta calificación. Así que pasemos al siguiente. Y por aquí tenemos al inseparable mejor amigo del... ¿Percy? Y por aquí tenemos al inseparable mejor amigo del tren azul, Percy. Yo siempre he dicho que Percy en el reboot es un personaje muy tierno, y en su modelo de Push Along no es la excepción. Tan solo vean esa cara tan tierna que tiene, y comparándola con el personaje en el que es basado, sí tienen un enorme parecido en las facciones de su rostro. Pero estos bordes negros de la cara son horribles, lo hace ver muy mal al pobre Percy. Y a diferencia de Thomas, siento que Percy tiene mejor proporcionado el tamaño de su rostro y chimenea. Pasando con los laterales, podemos notar muchos detalles en Percy, como el gran tamaño de su cabina,
su gran silbato amarillo, la cúpula y el número 6. Por la parte de atrás me gustó mucho cómo tiene diseñado su carbón, dejando este espacio entre Percy y su base que lo hace ver muy bien. Algo que no me gusta de los modelos Push Along de Percy desde el CGI es su chasis, ya que Percy, al tener únicamente 4 ruedas, 2 de cada lado, hay muchísimo espacio entre las ruedas y se nota muy extraño. Pero con la llegada de Percy Push Along 2022, esto se arregló de cierta forma, ahora teniendo sus ruedas más centradas. Pero el modelo Push Along de Percy en CGI tiene las ruedas muy separadas y lo hace ver muy mal. Y ya después de ver al pequeño Percy, le daré una calificación final de 8.5, tomando en cuenta su mejoría en proporciones y tamaños. Al inicio no me gustaba del todo Percy Push Along, pero ahora que lo tengo lo admiro mucho. Ahora tenemos a Nya. Amada por unos, odiada por otros, sin importar tu criterio acerca de este personaje, su modelo en Push Along 2022 es uno de los más bonitos del catálogo. Destacando que su rostro tiene... Sí, Peter, ya sabemos que los Push Along tienen sus caras parecidas, no tienes que estarlo repitiendo. Pero a comparación de la Nya Trackmaster, pienso que el Push Along tiene mejor diseñado el rostro. La verdad que la estructura y base de Nya es espectacular, contando con muchos detalles hermosos como su patrón de colores en los laterales y su gran número 18. También el modelado de su carbón y su chimenea están muy bien modelados, pero cabe recalcar que también tiene muchos errores. Iniciando porque su cúpula no tiene el patrón de colores que debería tener. Aquí les dejo el ejemplo. También esta parte de aquí, que no sé cómo se llama, y su linterna están sin pintar. Únicamente está el molde color negro. Su caja de humos es muy grande y deja muy poco espacio para la caldera. Sus cilindros son completamente rojos y están mal posicionados debido a la rueda delantera. Pero aún teniendo sus defectos, es un modelo que me encanta por el simple hecho de sus ruedas. Sé que no son la gran cosa, pero se nota el intento de hacer más parecida a la configuración de ruedas de Nya. Aunque en mi opinión, pudieron hacer su rueda delantera de un tamaño más pequeño para que sea más acorde al personaje original. Así que después de analizar profundamente a Nya, llegué a la conclusión de darle un 7 de calificación total. Es muy bonita la locomotora y tiene detalles únicos, pero hay aspectos que pudieron pulirse mejor en el modelo. Dejamos a las de vapor a un lado porque se avecina Diesel. Un modelo muy polémico por los tantos cambios que tuvo en la transición del programa. Mucha gente se disgustó de esto porque añadieron detalles en color morado a Diesel cuando antes no era así, pero vamos a analizarlo. Lo que me gusta del rostro de Diesel es que su nariz está modelada en 3D, a diferencia de los demás personajes que solo tienen una pequeñita nariz que sobresale. Y aprovechando que vemos su parte delantera, debo decir que odio sus parachoques y el tamaño de las escaleras. No entiendo la necesidad de que sean tan grandes y que los parachoques sean de color morado y excesivamente gigantes. Hubiera preferido que estén sin pintar para yo pintarlos color negro con algún marcador permanente, pero bueno, es solo una observación. La verdad que el modelo de Diesel no es que destaque por tener un detallado asombroso y único. Es solo una locomotora casi cuadrada que varía en formas y colores, pero debo admitir que se ve muy bien. Las escaleras, la cabina, las salidas de aire, su techo, su parte de atrás de la cabina, las ruedas y el chasis están más que decentes. Yo solo cambiaría la tonalidad de su color morado, que en verdad no encaja nada con el personaje. Pero tomando en cuenta lo antes mencionado y revisado, mi calificación para Diesel será de 6.5. Podría ser un gran producto Push Along si retocaran mejor sus parachoques y sus detalles en color morado. Pero ahora pasemos con mi modelo Push Along del reboot favorito. Y por último, pero no menos importante, la locomotora eléctrica recién introducida a la franquicia, Kana. No cabe duda que este modelo Push Along es el que más me ha gustado de todos los que incluye este pack de locomotoras. De su parte frontal podemos ver su rostro, que es muy bonito. También vemos el detalle de las luces en la parte frontal de Kana, aunque bueno, no tiene luces, pero es el espacio donde van. Y algo muy raro de este modelo es que es el único hasta ahora que no tiene gancho delantero. En la serie, Kana tiene un compartimiento donde saca un gancho para acoplarse con vagones o locomotoras desde adelante, pero en Push Along esto no lo tiene. Hubiera sido muy innovador que lo agregaran. También en la parte de arriba de su cara tiene su ventana, pero está con una tonalidad morada fuerte y lo hace ver increíble.
De los laterales también vemos las ventanas moradas y el patrón de colores de Kanak muy bien diseñados. Y lo que para mí es el mejor aspecto del modelo son sus ruedas. Es que son perfectas, tienen el tamaño adecuado, tienen su color original, están completas, 4 de cada lado y 8 en total, es que son hermosas. Y ya en la parte de atrás vemos que sus techos sobresale del modelo y que tiene la maravillosa característica de sus parachoques pintados. La verdad que quedé fascinado con el modelo de Kana en Push Along, y por eso su calificación total será de un gigantesco y merecido 10. Díganme qué calificación le darían a cada modelo de este pack de locomotoras. Los estaré leyendo. Ahora veamos algunas comparaciones con otros modelos en gamas anteriores, comenzando con Thomas. Aquí tenemos un Thomas Take Along del 2002, Thomas Take and Play de 2014, un Thomas Push Along CGI 2019 y este nuevo Thomas Push Along 2022. La diferencia más notoria entre estos, pues es el tamaño, ya que este nuevo Thomas es sumamente grande a diferencia de los demás. Aquí les dejaré fotografías de todos los ángulos para que vean por ustedes mismos las diferencias. Con Percy la cosa no cambia mucho. Esta vez estaré comparando un Percy Take Along 2022, un Percy Adventures 2017, Percy Push Along CGI 2019 y este nuevo Percy Push Along 2022 del reboot. De las diferencias más notorias aparte del tamaño y los rostros serían en el número 6 y en la caldera, que varían mucho los tamaños de estos en cada modelo. La verdad me sorprende ver que tienen tantos cambios de un juguete a otro. Aquí les dejo sus diferencias para que las vean. Con Nia tenemos para comparar su modelo en Push Along CGI 2019 y este nuevo del reboot, que tienen una gran cantidad de cambios en cuanto a su detallado y acomodo. Por ejemplo, el modelo del reboot no tiene sus tanques de agua y el CGI sí los tiene. Y así como este, hay muchos más cambios entre estas diferentes Nias. Véanlo por ustedes mismos. Con Diesel la comparación sí que es notoria entre un Push Along CGI y uno del reboot, sobre todo en los laterales, el tamaño y los colores. Veámoslo detenidamente. Y con Kana, pues no tengo con qué compararla porque es un personaje nuevo, pero eso la hace única y especial. Y bueno gente, esta sería la review de los nuevos Push Along del reboot. Espero que este video pueda ayudarles a decidirse si comprar o no estos productos. Yo la verdad que quedé fascinado y me parecen incluso mejor que los Push Along anteriores. Ustedes déjenme su opinión aquí abajo en los comentarios. Y antes de pasar a retirarme, daré los saludos de las personas que me lo pidieron en el video de mi set top 2022. Así que si tú quieres un saludo en el próximo unboxing, coméntamelo aquí abajo en el comentario fijado. Pero bueno, sin nada más que decirles, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!